La mamá de mi esposo de repente le dio un ultimátum. Elige entre ella o yo. Todo sucedió una tarde cuando Susan irrumpió y exigió a James que tomara partido. Después de una acalorada discusión, James ni siquiera pudo defenderme. Nunca pensé que estaría en esta posición. Pero aquí estoy, escribiendo una publicación que nunca pensé que tendría que escribir, compartiendo una historia que nunca pensé que viviría. Si me hubieras preguntado hace un año sobre mi relación, te habría dicho que mi esposo, James, y yo éramos perfectos el uno para el otro. Habíamos estado juntos durante 5 años, casados durante 3, y siempre habíamos logrado superar los pequeños problemas que se nos presentaban. Realmente creía que nuestro vínculo era inquebrantable. Pero todo eso cambió cuando su madre Susan le dio un ultimátum. Elige entre ella y yo. Sucedió una tarde de domingo, un día que se suponía que sería normal. El tipo de día en el que se suponía que debíamos relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. Pero tan pronto como Susan entró por la puerta, sin ser invitada, como siempre, el ambiente cambió. Últimamente, ella había estado apareciendo en nuestra casa sin previo aviso con más frecuencia, pero James siempre lo dejaba pasar con una sonrisa, diciendo, ella solo está tratando de ayudar. Al principio, pensé que era un intento inofensivo de vincularse, pero con el tiempo, quedó claro que sus visitas ya no eran sobre tiempo en familia, se trataban de control. Estaba sentada en la cocina, preparando el almuerzo, cuando escuché sus voces elevarse desde la sala de estar. No era raro que discutieran. James siempre había estado atrapado entre su esposa y su madre, pero hoy era diferente. Hoy se sentía más como una batalla por la dominancia. Decidí quedarme en la cocina, pensando que podría ignorarlo, pero las voces se hicieron más fuertes. No quería ser la que interviniera, pero algo en mi interior me dijo que no podía ignorar esto. Caminé hacia la sala de estar, y ahí fue cuando lo vi. Susan estaba de pie frente a James con los brazos cruzados sobre su pecho, y su rostro estaba rojo de rabia. James, usualmente tan calmado, parecía completamente derrotado. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz tensa de ansiedad. Susan se giró para mirarme, su expresión fría. Ya he tenido suficiente, soltó. James, tienes que tomar una decisión. O soy yo, o es ella. Me quedé congelada. No estaba segura de si la había escuchado bien, pero la expresión en el rostro de James lo confirmó. ¿Qué?, pregunté de nuevo, mi voz ahora temblorosa. James se movió incómodamente, evitando mi mirada. No sé qué decir, murmuró. Mamá ha estado muy molesta últimamente y... Tienes que dejar de poner excusas por ella, lo interrumpí. ¿Qué es esto? ¿De verdad vas a elegirla a ella sobre mí? La fría sonrisa de Susan no vaciló. He tratado de ser paciente, pero ella se ha interpuesto entre nosotros demasiado tiempo. Quiero a mi hijo de vuelta, y si eso significa perderte, pues que así sea. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya no era solo un desacuerdo. Ya no se trataba de discusiones triviales o malentendidos. Esto era un ultimátum, un momento en el que el equilibrio de mi matrimonio se estaba destrozando por completo. Miré a James, buscando alguna señal de que se pondría de mi parte, de que le diría a su madre que esto era ridículo. Pero en su lugar parecía desgarrado, como si ni siquiera pudiera hacer contacto visual conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta. En realidad lo estaba considerando. James, no puedes estar hablando en serio, dije, mi voz baja pero temblorosa. No puedes dejar que ella haga esto. Yo no sé qué hacer, dijo en voz baja, mirando entre mí y su madre. Mamá ha estado pasando por mucho y no puedo simplemente ignorarla. Siempre ha estado ahí para mí. Sentí la traición apoderándose de mi pecho. Siempre supe que Susan podía ser dominante, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y ciertamente nunca imaginé que James, mi esposo, permitiría que ella controlara la situación de esta manera. ¿De verdad la vas a elegir a ella?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. La pregunta flotó en el aire, espesa y sofocante. James no respondió al principio. Su mirada cayó al suelo. Y por un momento pensé que tal vez iba a admitir lo equivocada que era toda esta situación. Tal vez le diría que se fuera y me pediría disculpas. Pero no hizo eso. Lo siento, murmuró, casi inaudible. No sé qué más decir. Eso fue todo, la confirmación. Las palabras que destrozaron todo lo que había pensado sobre nuestro matrimonio. Me di la vuelta y salí de la habitación, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué hacer ni cómo arreglar esto. Todo lo que sabía era que no iba a quedarme allí, suplicándole que me eligiera a mí. Si no podía ver lo equivocada que estaba esta situación, si no podía defenderme, entonces tal vez no era el hombre que creía que era. Fui al dormitorio y me senté al borde de la cama, mi mente a 1000 por hora. Podía escucharlos hablando en la otra habitación, pero no lograba entender lo que decían. Mi cabeza daba vueltas, y todo en lo que podía concentrarme era en la simple verdad. James estaba dispuesto a perderme por su madre, y no sabía cómo arreglarlo. Actualización 1. Los días posteriores a esa confrontación fueron un borrón. Apenas podía concentrarme en nada. Cada momento se sentía suspendido en una especie de incredulidad, como si estuviera viviendo en una realidad que no podía controlar. La mujer con la que siempre había intentado llevarme bien, la madre de James, acaba de exigirle que eligiera entre nosotras, y él la eligió a ella.
Mi corazón dolía mientras reproducía la escena una y otra vez en mi mente. Cada palabra que ella había dicho, cada pequeña mirada que James me había dado, parecía cortarme más profundo de lo que había imaginado. En las semanas previas a ese momento, había notado que la tensión entre nosotros crecía. Cosas pequeñas al principio, las constantes llamadas telefónicas de Susan, sus visitas no programadas y sus comentarios pasivo-agresivos durante las cenas familiares. Al principio, me decía a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Ella solo intentaba ayudar, ¿verdad? Intentaba involucrarse en nuestras vidas. Pero gradualmente, quedó claro que sus intenciones no eran tan inocentes como había esperado. James siempre había sido cercano a su madre. Lo entendía. La familia es importante y él era hijo único. Ella siempre había sido el centro de su mundo, y cuando comenzamos a salir, yo hice un esfuerzo por llevarme bien con ella. Quería encajar con su familia, ser la esposa perfecta. Pero cuanto más intentaba ser comprensiva, más sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Al principio, había supuesto que los problemas entre nosotros eran solo malentendidos. Después de todo, todas las familias tienen sus rarezas, ¿no? Pero luego, los comentarios comenzaron a sentirse menos como observaciones inocentes y más como ataques deliberados. ¿Estás segura de que quieres usar eso para la cena, cariño? Es un poco atrevido para una reunión familiar. James podría comer un poco más de la comida de su mamá, ¿lo crees? Tal vez deberías dejar que coma en mi casa más seguido. Recuerdo una noche, justo después de que compramos nuestro nuevo sofá. Un hermoso y suave sofá gris que estaba tan emocionada de mostrarle a James. Pasé horas investigando la mejor tela, el mejor tamaño, asegurándome de que encajara perfectamente en nuestra sala. Fue una pequeña victoria, una pieza de nuestra vida juntos. Pero en el momento en que Susan lo vio, su expresión se desplomó. Ese sofá es un poco demasiado moderno para este lugar, ¿no crees? Siempre pensé que querrías algo más clásico, algo que represente nuestros valores familiares, dijo, mirando a James con una mirada expectante, como si estuviera esperando que él estuviera de acuerdo con ella. James se movió incómodo, mirando entre nosotros. Tal vez tenga razón, cariño, dijo en voz baja. No sé, parece un poco audaz. Mi estómago dio un vuelco. Sentí como si estuviera perdiendo terreno, como si todo lo que hacía para hacer de nuestro hogar el nuestro estuviera siendo deshecho lentamente, no por malicia de James, sino por su lealtad ciega hacia su madre. Con el tiempo, las cosas no mejoraron, empeoraron. Hubo más comentarios, más pullas pasivo-agresivas. Susan aparecía inesperadamente durante cenas que habíamos planeado solo para los dos. Comencé a notar que se quedaba en nuestra casa más de lo necesario, sin darnos oportunidad de estar solos. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de sábado, cuando estaba en la cocina, preparando el desayuno. Susan había llegado sin invitación una vez más y, con una extraña mezcla de condescendencia y preocupación, anunció que los niveles de estrés de James estaban demasiado altos. Ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, ¿no crees? Me preguntó, como si no hubiera estado viviendo con él todo el tiempo. Tal vez es hora de que me deje tomar algo de la carga de tus hombros y ayude más con el hogar. Me quedé allí, atónita. No era solo un comentario sobre su trabajo o mis responsabilidades. Era un ataque a mi competencia como esposa. ¿No estaba haciendo lo suficiente? ¿Había fallado de alguna manera? Miré a James, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero él solo asintió, murmurando creo que tiene razón sin convicción, antes de ir al baño. Me quedé allí, en la cocina, sintiéndome completamente sola en mi propia casa. Intenté hablar con él esa noche. James, esto ya ha ido demasiado lejos. No puedes seguir tratándome como si no supiera cómo ocuparme de las cosas. Ya no siento que tenga espacio para respirar. Parecía genuinamente confundido, sin entender cuál era el problema. Mamá solo está siendo útil. ¿Sabes cómo es ella? Ese es el problema. Ella no está siendo útil, está tomando control de todo, argumenté, la frustración desbordándose. Necesito que te enfrentes a ella. Necesito que me elijas. Se supone que somos pareja. Pero James, viéndose incómodo e inseguro, solo se encogió de hombros. No es tan simple, cariño. No sabes cuánta presión ha estado soportando últimamente. No es que no me importaran los problemas de su madre, me importaban. Pero estaba quedando claro que su control comenzaba a sofocarme, y el hombre con el que pensaba que estaba casada parecía haber perdido de vista nuestra relación de pareja. Cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones, sentía que me desestimaba. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que no era la primera vez que notaba lo fácil que James cedía ante ella. Esto venía construyéndose durante años. La influencia de su madre se colaba poco a poco en nuestro matrimonio. Siempre lo había desestimado, pensando que era solo una fase, pensando que las cosas se calmarían. Pero no lo hicieron. Y cuando Susan lanzó su ultimátum, finalmente vi lo profundo que era el problema. Esa mañana en la sala de estar, cuando Susan lo obligó a elegir, me sentí como una extraña en mi propio matrimonio. El hombre con el que me casé no era el que estaba frente a mí. El hombre frente a mí había sido moldeado por una madre que me veía como una amenaza para su control sobre él. Siempre había tratado de entender, de ser paciente, pero ahora sentía que ya era suficiente.
y mientras me sentaba allí, escuchando a mi esposo retorcerse y disculparse, me di cuenta de que esto no se trataba solo de un conflicto entre Susan y yo. Esto se trataba de un problema mucho más profundo, la incapacidad de James de poner límites, su negativa a elegirme a mí por encima de su madre. Ahí fue cuando supe, mi matrimonio, la vida que pensaba que estaba construyendo, acababa de cambiar para siempre. Actualización 2. Los días después del ultimátum fueron como una pesadilla despierta. No podía sacudirme la sensación de que algo dentro de mí se había roto. Traté de actuar con normalidad, de pretender que todo estaba bien, pero era imposible. Cada vez que miraba a James, veía al hombre que acababa de permitir que su madre nos separara. El silencio entre nosotros era sofocante. Ya no había más conversaciones juguetonas ni bromas ligeras. En su lugar, existíamos en el mismo espacio, pero nos sentíamos como extraños. James parecía retirarse más y más. Cuanto más intentaba acercarme a él, más se alejaba, como si no supiera cómo manejar las consecuencias de la decisión que había tomado. Aún llegaba a casa todas las noches, pero podía notar que su mente estaba en otro lugar, siempre preocupándose por lo que Susan pensaría, buscando siempre su aprobación. Dolía. No podía evitar preguntarme si yo era el problema. Tal vez era demasiado exigente, demasiado emocional, demasiado necesitada. Tal vez no era suficiente. Pero luego recordé lo que había pasado ese día. Las palabras de Susan, el silencioso acuerdo de James y la forma en que me miró, no con amor ni consuelo, sino con incertidumbre y culpa. Eso no era culpa mía. Eso era responsabilidad de él. Ya no se trataba solo de lo que sucedió en la sala de estar. Se trataba de lo fácil que él me había dado la espalda. Ninguna pelea, ninguna defensa de nuestra relación. Solo sumisión. Pensé en todo lo que había hecho por él, por nosotros, y lo fácil que todo eso se sentía como nada frente a las demandas de su madre. Me hizo sentir pequeña, insignificante. Intenté volver a tocar el tema esa semana, con la esperanza de que tal vez él ya había tenido tiempo para pensar las cosas y finalmente me apoyara. Pero cuando mencioné el ultimátum otra vez, James solo se tensó. Su rostro se puso pálido y sus hombros se hundieron. ¿Podemos no hablar de esto ahora?, me pidió, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo para procesarlo todo. ¿Tiempo? ¿Cuánto más tiempo necesitas, James?, dije, la frustración infiltrándose en mi voz. Has tenido semanas para pensar esto. Ya tomaste tu decisión. No he tomado una decisión. Su voz se rompió por la irritación. No quiero elegir entre tú y mi mamá, pero lo hiciste. Ya lo hiciste, James, lo interrumpí. Y ahora estás actuando como si no hubiera pasado nada. Solo estoy tratando de hacer lo correcto, dijo, pasándose una mano por el cabello. No quería hacerte daño. No sé qué hacer. Su voz estaba desesperada, pero solo me hizo sentir más aislada. ¿Qué significaba para él? ¿Realmente le importaba ya? Si de verdad quisiera arreglar las cosas, no seguiría permitiendo que esta situación tóxica persistiera. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Susan. Era breve, fría y calculada. James me necesita ahora mismo. Si no puedes entender eso, tal vez sea hora de que tomemos un descanso, para siempre. Miré la pantalla, mi corazón hundiéndose. Esperaba que con el tiempo Susan aflojara, que se diera cuenta del daño que estaba causando. Pero en cambio estaba redoblando su postura. Esto ya no se trataba solo de su hijo. Esto se trataba de control. Quería que él fuera su niño perfecto. Y si eso significaba perderme en el proceso, así sería. Pero lo que lo empeoraba era que James no se enfrentaba a ella. No le decía que se detuviera. No defendía nuestro matrimonio. No estaba haciendo nada. Se había convertido en su títere, bailando a su capricho, y yo quedaba en las sombras, mirando todo desplegarse. Esa noche no pude dormir. Estuve acostada en la cama, mirando al techo, sintiendo el peso de la situación presionando sobre mí. Sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba segura de tener la fuerza para llevarlo a cabo. ¿Podría realmente alejarme de mi matrimonio? ¿De James? Había pasado tantos años construyendo esta vida y ahora sentía que todo se desmoronaba. Ya había intentado tantas veces hablar con él, explicarle cómo esto me estaba hiriendo, pero nada cambiaba. Cada vez que lo intentaba, me encontraba con excusas o silencio. A la mañana siguiente, cuando James llegó de su trabajo, tomé mi decisión. Ya no podía seguir viviendo así. No podía seguir esperando que me eligiera, que viera lo mal que esto estaba destruyendo todo. Era como si ni siquiera estuviera ahí. James, le dije, mi voz firme pero fría mientras él entraba por la puerta. Necesitamos hablar, suspiró, frotándose la frente. Lo sé, y he estado pensando en lo que dijiste, pero necesito más tiempo para resolver todo. Negué con la cabeza, las palabras finalmente saliendo de mí. No. Has tenido tiempo, has tenido más que suficiente tiempo, y todo esto con tu mamá. No se trata solo de resolverlo, se trata de que tomes una decisión. Ya la tomaste, y no puedo seguir viviendo en este limbo. Yo también necesito tomar una decisión. Su rostro se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya se acabó, dije, las palabras como cuchillos. No puedo seguir suplicándote que me elijas, que me apoyes. No voy a quedarme aquí viéndote dejar que tu madre nos destruya. Si no puedes ver eso, entonces tal vez este matrimonio no vale la pena salvarlo. Podía ver el pánico en sus ojos. Comenzó a dar un paso hacia mí, pero levanté la mano. No, ya no puedo hacer esto más.
Los labios de James temblaron, y por un momento, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: culpa. Tal vez incluso arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Su vacilación, su indecisión constante, ya habían tomado la decisión por mí. No sé qué decir, susurró, con la voz quebrada. No quiero perderte. Entonces debiste haber pensado en eso antes de dejar que tu madre tomara el control de nuestras vidas, dije con mi voz firme. Por un momento, ambos nos quedamos allí, el silencio entre nosotros denso de palabras no dichas. Pero cuando me giré y salí de la habitación, supe que se había acabado. No importaba lo que pasara a continuación. No podía quedarme en un matrimonio en el que siempre era segunda después de su madre. No iba a ser el pensamiento posterior de nadie. Ya no. Los días después de que me alejé de James fueron un borrón. Al principio sentí como si finalmente pudiera respirar de nuevo, como si finalmente pudiera pensar con claridad sin sentir el peso de su indecisión presionando sobre mí. Pero no duró. Hubo momentos en los que me encontraba alcanzando mi teléfono para enviarle un mensaje, para preguntar si podíamos hablar. Lo extrañaba. A pesar de todo, aún lo amaba. Y la idea de una vida sin él me parecía un desmoronamiento lento y doloroso. Pero incluso entonces, en lo más profundo, sabía que había tomado la decisión correcta. No podía seguir sacrificando mi felicidad, mi paz, por alguien que no me daba prioridad. Y aún así, el dolor de la decisión, el miedo a lo que vendría, persistía. Había pasado casi una semana desde la conversación que rompió todo, y no había tenido noticias de James. Medio esperaba que se pusiera en contacto, que se disculpara o tratara de arreglar las cosas, pero no lo hizo. En cambio, todo lo que recibí fueron mensajes de su madre, un flujo constante de mensajes que iban desde lo manipulador hasta lo abiertamente condescendiente. Has cometido un error, lo sabes. James es un buen hombre. Te arrepentirás de esto. Si realmente lo amaras, no lo habrías obligado a esa situación. Esto es tu culpa. James me necesita ahora mismo. No esperes que vuelva a ti. Él es familia, y ahí es donde está su lealtad. Ignoré cada uno de ellos. Era un intento fútil de seguir controlando la situación desde la línea de banda, pero ya no caía en eso. No iba a dejarme culpar de nuevo en una dinámica tóxica. Entonces, una tarde, de la nada, James llamó a mi puerta. No estaba preparada para verlo de pie allí, luciendo agotado, su rostro pálido, sus ojos pesados con el peso de lo que hubiera sucedido durante la última semana. Parecía un extraño en algunos aspectos. Sin embargo, aún podía ver al hombre que una vez amé en la forma en que apretaba la mandíbula, en la manera en que sus hombros se caían. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz casi un susurro. «Por favor». Me quedé congelada por un momento, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Tenía tantas preguntas, tanta rabia, tantas emociones que ni siquiera había procesado. Pero me aparté, dejándole pasar al departamento. Nos sentamos en silencio por unos momentos, ninguno de los dos seguro de cómo comenzar. Finalmente, James rompió el silencio. He estado pensando en todo lo que dijiste, todo lo que ha pasado. Tragó saliva con fuerza, sus ojos mirando a cualquier lado, menos a mí. Y me odio por ello. Odio haber fallado. Odio haber dejado que ella me controlara así. Crucé los brazos, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. No solo me fallaste, James. La elegiste a ella, y ni siquiera vacilaste. No pensé que llegaría tan lejos, dijo con la voz casi quebrándose. Pero ella ha estado en mi vida durante tanto tiempo. Es mi madre. No sabía cómo detenerlo. Me burlé, sacudiendo la cabeza. Eres un hombre adulto, James. No tienes que dejar que ella dicte todo. Tú tomaste esa decisión. Decidiste que yo no valía la pena luchar por mí. Y eso es lo que más duele. Lo sé, dijo, su voz un poco más desesperada ahora. He estado tan ciego. Pensé que podría equilibrarlo todo, pero estaba equivocado. Ella me manipuló. Me hizo pensar que si no la elegía perdería todo. Su amor, su respeto. No quería perderla, pero te perdí a ti en su lugar. Dejé que sus palabras quedaran en el aire, sin saber cómo responder. La idea de que estuviera tan atrapado en complacer a su madre, hasta el punto de abandonar a la persona que supuestamente amaba, era difícil de tragar. Pero tienes razón, continuó, su voz volviéndose más fuerte. Dejé que ella ganara, y lo siento. Lo siento tanto. Debería haber luchado por ti. Debería haberlo visto antes, pero fui demasiado débil, demasiado temeroso de ella. Nunca quise hacerte daño, nunca quise hacerte sentir que no eras suficiente. Su disculpa era cruda, honesta y sin embargo, sentía como un intento vacío de arreglar algo que ya se había roto más allá de toda reparación. No pude evitar preguntarme si era demasiado poco, demasiado tarde. No sé, James, dije en voz baja, temblando. No sé si puedo perdonarte por esto. No espero que me perdones de inmediato, dijo rápidamente, sus ojos suplicantes. Pero necesito que sepas algo. Te elijo a ti. Siempre te he elegido a ti, solo que he tenido demasiado miedo de admitirlo. Miedo, repetí con la voz afilada. ¿Qué temes? ¿Perderla? ¿Perderme? Porque no puedes tener a las dos. No quiero perderte, susurró, su rostro a pocos centímetros del mío ahora. Pero tampoco quiero perderme a mí mismo. He estado viviendo a su sombra tanto tiempo y he dejado que eso controle mi vida. Te necesito. Quiero reconstruir lo que teníamos, si me dejas. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que esto no era solo otro ruego desesperado, un momento de pánico. ¿Solo estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar? ¿O realmente había cambiado?
¿Podía confiar en él de nuevo? No sé si puedo simplemente volver a como estaban las cosas, dije finalmente, mi voz apenas audible. No puedo olvidar todo lo que ha pasado, James. Me has hecho pasar por un infierno. Me has hecho cuestionar todo lo que pensaba que teníamos. Lo sé, susurró. Y no espero que las cosas vuelvan a como eran, pero quiero luchar por nosotros. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que hablo en serio. El peso de sus palabras me envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en James que no había visto antes. Verdadero arrepentimiento, verdadera vulnerabilidad. Tal vez no fuera suficiente para borrar el pasado, pero era un comienzo. Demuéstralo, dije suavemente. Muéstrame. Pero tienes que entender, James. Esto ya no se trata solo de ti y de mí. Esto se trata de que tomes control de tu vida. No voy a ser parte de este ciclo constante. Si estás serio con nosotros, necesitas hacer cambios reales. Asintió, sus ojos llenos de determinación. Lo haré. Lo juro. Actualización 3. Pasé los siguientes días en un torbellino de emociones. James había prometido cambiar, tomar control de su vida, pero no podía evitar sentir que estaba conteniendo la respiración, esperando la siguiente mentira o traición. Las grietas en nuestra relación eran profundas, y ningún número de disculpas podía borrar el dolor que había causado. Pero, por más que tratara de apartarlo todo, había una parte de mí que quería creerle. Quería creer que esta vez las cosas podrían ser diferentes. Cumplió su palabra, en su mayoría. Se distanció de su madre, estableciendo límites que nunca pensé que vería poner. Comenzó terapia para trabajar en sus problemas de codependencia y el apego poco saludable con su madre. Vi el cambio en él y era innegable. Por primera vez en años, sentí que estaba viendo al hombre del que me había enamorado. El hombre que no estaba atado por el peso del control de su madre. Pero incluso con todo el esfuerzo que estaba poniendo, no podía ignorar la sensación persistente en la parte de atrás de mi mente. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado reciente. Era difícil confiar en él nuevamente, dejar ir el resentimiento que se había acumulado. Las cicatrices emocionales seguían allí, y por más que quería sanar, el proceso era lento, como intentar reparar una pared rota con cinta adhesiva. Una tarde, me encontré sentada en nuestra sala, mirando el espacio vacío frente a mí. James había salido con amigos, y por primera vez en semanas tenía el apartamento para mí sola. No pude evitar reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado desde aquella conversación fatídica. Cuánto había cambiado él, y sin embargo aún había tanta incertidumbre. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Incluso si no podíamos volver a cómo estaban las cosas, eso no significaba que no pudiéramos avanzar. Podíamos reconstruir, pero solo si yo estaba dispuesta a dejar ir el pasado por completo. Era un pensamiento aterrador. La idea de dejar ir todo el dolor, la traición, la desilusión, se sentía como rendirse. Pero en realidad no era rendirse, era libertad. James regresó a casa esa tarde y él pudo notar que algo había cambiado. No preguntó, pero lo vi en sus ojos. La misma preocupación, la misma vacilación que había estado allí cuando se disculpó por primera vez. Se sentó a mi lado, su presencia era incierta, esperando a que yo hablara. He estado pensando, dije en voz baja, mi voz tranquila, pero cargada de emoción, sobre nosotros, sobre todo. Él me miró, su expresión suavizándose. ¿Qué sobre nosotros? Creo que necesito más tiempo. Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Necesito más tiempo para averiguar si puedo confiar en ti de nuevo, James. Necesito sanar. Necesito espacio para procesar todo lo que ha pasado. Él asintió lentamente, sus labios presionados, mientras absorbía lo que estaba diciendo. Lo entiendo. Te daré todo el tiempo que necesites. Esperaré el tiempo que sea necesario. No había súplica en su voz, ni desesperación, solo una aceptación silenciosa. Y de alguna manera, eso me hizo respirar más fácil. No me estaba apresurando. No estaba tratando de forzar las piezas a volver a su lugar. Entendía que la confianza no era algo que se pudiera reconstruir de la noche a la mañana. No sé qué nos depara el futuro, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Pero quiero averiguarlo. Quiero ver si podemos hacer que esto funcione, no solo por nosotros, sino también por mí. Necesito hacer esto por mí misma. James extendió la mano, dudando por un momento antes de encontrar la mía suavemente. Lo descubriremos juntos, pero no tienes que hacerlo sola. El peso de esas palabras me golpeó más de lo que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba cargando con el peso de nuestra relación sola. James no me estaba pidiendo que arreglara todo, que mágicamente pusiera las cosas en su lugar. Me ofrecía estar a mi lado, trabajar en el lío que habíamos creado juntos. Y por primera vez, me di cuenta de algo más. Aunque no estaba segura de a dónde íbamos, sabía que no iba a enfrentar el viaje sola. Esa realización, por sí sola, fue suficiente para comenzar a sanar las grietas en mi corazón. Esa noche no hicimos grandes promesas. No hubo declaraciones de amor eterno ni votos de compromiso eterno. En su lugar, hablamos con honestidad, con vulnerabilidad, sobre el futuro, sea lo que sea que eso significara. Acordamos dar un paso a la vez, ser pacientes el uno con el otro y con nosotros mismos. Los siguientes meses fueron un proceso lento y constante. Continuamos con la terapia, tanto individualmente como en pareja.
James hizo un verdadero progreso, y yo también. Hubo retrocesos, por supuesto. Momentos en los que las viejas heridas volvieron a aparecer, en los que las dudas se infiltraron. Pero en lugar de permitir que nos separaran, trabajamos en ellas. Poco a poco reconstruimos lo que se había roto, ladrillo por ladrillo, incluso cuando el proceso parecía interminable. Y aunque no podía decir que todo estaba perfecto, porque nada realmente lo está, podía decir que estábamos avanzando. Lento, pero seguro. El amor que una vez compartimos seguía allí, pero ahora era diferente. No era el amor ingenuo del pasado, el que ignoraba las señales de advertencia. Era algo más firme, más honesto. Habíamos aprendido de la manera difícil que el amor es una elección, no algo que simplemente sucede sin esfuerzo. ¿Y la madre de James? Ella nunca entendió completamente. Nunca dejó de intentar socavar nuestra relación, pero por una vez no tenía miedo de enfrentarla. Establecí límites, y por primera vez en mi vida no me sentí culpable por elegir mi propia felicidad por encima de su control. El camino por delante no fue fácil, pero era nuestro para caminar, juntos, y eso fue suficiente por ahora.